Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A ver si... Bueno, por acá está ya la conexión. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, los amigos que vayan viendo acá la conexión. Por acá está Gladys, buenas noches. Y yo aparezco también. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Henry, ¿qué tal? ¿Cómo va Kendall? Henry, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van las cosas por allá? Los amigos que vayan conectando se me van dejando saber para poder eh, saber que la conexión se ve bien. Siempre, por favor, díganme si se ve, si se escucha, si se ve bien, para tener idea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo por allá? Hola, buenas noches, Karen también, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Déjenme saber, por favor, si se ve, si se ve si se oye y si se escucha bien, si se escucha bien. Déjenme saber porque hay veces, como ustedes saben, el audio es el que puede dar problemas. Déjenme saber. Buenas noches, Juan también. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Desde Las Vegas. Bueno, me alegro que estés conectado. Perfecto. Bueno, gracias, Henry. Me alegro saber que se escucha perfectamente bien. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Julián. Rebeca, también un saludo para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Bueno, espero unos segundos más y ya comenzamos. Entonces, por acá ya hay calor. Yo no sé cómo estará el clima por allá, pero por acá hay calor. Así que, hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Roberto también. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? En unos segundos más ya empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la temperatura por allá? Por acá ya hace calor. Como ven, siempre que hace calor, entonces empieza uno a sudar rápido acá. Pero bueno, ojalá que lo máximo que haya sea calor y que las cosas no se compliquen más. Pero bueno, ya hablaremos ya un poco sobre lo que va pasando por acá. Buenas noches, buenas noches. Espero unos segundos más y ya empezamos. Bueno, quiero mencionarles, por supuesto, el tema el tema que está en la mesa en todas partes es el coronavirus y lo que está pasando acá, sobre todo dentro de la isla. Antes de comenzar, déjenme comentarle, buenas noches, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de comenzar, déjenme mencionarles que hoy en la tarde pude hablar con Ernesto Borges, con el prisionero Ernesto Borges. Me dijo que ya en el Combinado del Este por lo menos han prohibido las visitas. También parece que a quienes se ocupan de custodiarlos allá también lo tienen como en acuartelados, como le dicen ellos, como una especie de cuarentenas, no los dejan salir. Entonces parece que están tomando ciertas medidas. Él me dice que realmente ellos mismos allá adentro están preocupados por el hacinamiento en el que viven. Hay muchas personas, incluso también mayor, de avanzada edad, y por supuesto en una cárcel, y más en las cárceles de acá del régimen, hay muchos enfermos. Hay personas con padecimientos cardíacos, alérgicos, del pulmón, y eso claramente son factores de riesgo y entre ellos hay una alta preocupación. Me comentaba que no tienen nasobuco, que la mayoría, o tapabocas, como le dicen, de acuerdo como le digan, que no tienen, que incluso él le ha pedido a algunos custodios, a algunas personas, y le han dicho que no, que incluso ellos no tienen para ellos. Entonces, bueno, ya le comenté para que la próximamente en la visita que tienen, que parece que no van a tener visita, pero sí posiblemente le dejen pasar las cosas, le mandaremos algunos tapabocas para que puedan por lo menos tener él y repartirle a algunas personas, ¿no? Pero sí, claramente la situación dentro de las cárceles es preocupante. Los otros días el régimen puso un material que aquello realmente era increíble, cómo ellos ponían en las condiciones en que supuestamente estaban las cárceles acá. Por supuesto, pusieron el Combinado del Este, la prisión de Valle Grande. Según aquello, lo que aparecía en la televisión era una gran maravilla. Así que imagínense ustedes. Lo que sí está claro es que la preocupación que tienen los presos allá adentro, hay un gran hacinamiento en
en las barracas estas, como le dicen, en los espacios estos están sobrepoblados y imagínense, realmente es una situación bastante difícil y una vez que alguien se contagie, Dios quiera que no ocurra, bueno, eso se va a esparcir allá adentro como pólvora, ¿no? Entonces, claramente hay que tener todo el foco en lo que puede estar ocurriendo allá. Ya hace unos días ustedes vieron en qué condiciones también salió Ismael, en algunas fotografías, con el cuerpo lleno de manchas. O sea, realmente la situación que están enfrentando es muy difícil. Entonces, ya entrando en tema, yo quería mencionarle un poco lo relacionado con las cifras, ¿no? Como ustedes han visto, desde el día de ayer he empezado a postear en Facebook y bueno, también en la página web y en el canal nuestro de YouTube algunas informaciones y estimaciones sobre los valores que el régimen está reportando. Hay dos métodos que son muy simples, realmente, los dos. Uno un poco más simple que el otro, pero bueno, en general los dos son simples. Uno es calcular los promedios para ver cuáles son los valores promedios con los que se están incrementando el número de casos diarios. Ese es muy fácil, ese se toma el valor anterior, se resta, se ve el incremento y del incremento se calcula el promedio con respecto al valor anterior. Cuando uno hace ese cálculo, y le explico un poco más en relación al post que había puesto, cuando uno hace ese cálculo, uno ve que el régimen ha venido teniendo un patrón que ya les comentaré, en algunos casos ha variado. Por supuesto, ese valor que le estoy dando yo es un valor medio, pero nos sirve para tener una estimación y poder hacer cálculos. Pero en algún momento ellos han torcido un poquito o han dado un golpe de timón para que las cifras se amortigüen un poco más. Entonces, pero en general el valor medio que ellos han tenido, o sea, del incremento, el porciento de incremento ha sido del orden de 36%. Si uno compara con la región, realmente tampoco es que estén en ese sentido dando un valor estridente, porque hay países como Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, donde los promedios también son 35, 39, 44 en algunos casos, 36. Yo diría que el caso que claramente es más alarmante por el manejo de las cifras es Venezuela, donde están dando un 14% de incremento, que claramente eso no lo cree nadie. Pero lo curioso es que el régimen en varios momentos han venido reportando cifras y a partir de determinado momento han dado golpes de timón, como yo diría, o variaciones, donde el próximo paso ha sido realmente reducido en comparación con lo que se esperaba. Y ayer fue uno de estos casos. Ellos teniendo 170 casos el día anterior, reportan solamente 16. Y 16 representa, dentro del cálculo de los porcientos, solamente 9.4%. O sea, realmente una cifra minúscula en comparación al salto que se esperaba que dieran. En este caso, si uno calculaba este valor usando el de 35%, cuando uno calculaba lo que se esperaba, el incremento debía ser para llegar en el orden de los 200, o sea, alrededor de los 230 casos. Si uno usa otro método, que es llevar en la graficación, uno toma uno de los ejes, lo pone como una escala logarítmica, o sea, en vez de movernos cada uno de los segmentos que nos vamos moviendo en el eje de las Y, recuerden un poco las clases aquellas de matemática de la secundaria y el pre, en esos segmentos, en vez de movernos digamos, por tramos de 10 en 10, usted se mueve primero 10, después el segundo tramo, que tiene la misma distancia, pero se mueve del 10 al 100, después del 100 al 1000, y así va incrementando en potencias de 10. Bueno, en vez de obtener esa curva, que es lo que se dibuja muchas veces, eso es un mecanismo realmente para facilitar y visualizar más el comportamiento de esta curva. Bueno, pues usted encuentra que se comporta como una recta. Y modelar una recta es muy fácil. Todo el mundo recuerda aquella ecuación de y igual a mx, donde m era la pendiente y x era el valor. Bueno, se usa algo similar, o sea,
y a partir de eso se puede modelar el comportamiento de esa curva, y fue la que yo puse en un gráfico que está circulando en el post que tenía. Y usando esa herramienta matemática, para el día de hoy se esperaban del orden de 223 casos, digamos del orden de 220 casos. Bueno, en un caso era del orden de los 230, 220 más o menos aproximado, era la lógica. Sin embargo, ellos caen muy por debajo y lo que reportan es 186 casos. A mí, no, como les digo, no es primera vez que en el reporte de casos ellos dan ese golpe de timón. Y hubo algo que un poco en el lenguaje, cuando uno está acostumbrado a escuchar a estos individuos, empieza a descifrarlos. Y el doctor Durán, que es el jefe de epidemiología, inmediatamente después se refería a que, bueno, a partir del día de hoy iba a empezar a variar el tema de los casos estudiados, de los test, de los exámenes, porque les iban a llegar 100.000 exámenes rápidos, ¿no? Inmediatos, que en media hora podían obtener el resultado. Yo sentí un poco que después de decir las cifras y mencionar esto de los exámenes, era un poco una justificación, porque evidentemente una persona que es un médico profesional, cuando se tiene que parar frente a cámara y decir estas cifras, de alguna forma él debe saber que las personas que entienden un poco de todo lo que es comportamiento de data lo van a mirar con extrañeza, ¿no? Y eso realmente creo que es lo que ocurre para muchas personas, ¿no? En un momento ya donde el número de casos empiezan a tomar cierto incremento, y yo diría se encuentra en una fase de aceleración, de crecimiento de los casos. Bueno, reportar 16 casos realmente es bastante sospechoso. Ahora sí. Hay algo que ellos vienen reportando todo el tiempo, y son los casos que ellos llaman sospechosos. Estos casos, según ellos, podían hacer exámenes que en 24 horas tuvieran resultados. Sin embargo, ese número se sigue incrementando. El día de hoy ellos hablan alrededor de 1.107 casos sospechosos, tienen ingresado 2.837, y como ustedes ven, ellos manejan un número, unas categorías distintas a las que se manejan en el resto del mundo. En el resto del mundo usted está infectado o usted está bajo observación y se le va a hacer un examen para decirle si es positivo o negativo. Pero todos estos casos de sospechosos, ingresados bajo observación, o sea, ellos tienen una cantidad de categorías tremendas, que en mi opinión todo eso responde a que no están aplicando los exámenes necesarios. Ellos mencionan que al día de hoy habían realizado 2.322 exámenes. O sea, después de 20 días, del orden de 20 días ya de estudios, ellos están un poquitico por encima de 100 exámenes por día, lo cual es realmente un averaje, un promedio muy bajo, y sobre todo todo esto repercute, y es la situación acá seria, todo esto repercute en mayor diseminación de la enfermedad y en mayor contagio. Y esa es la parte que a mí me está preocupando mucho. El régimen está en este momento diciendo que bueno, que se han tenido todos los recursos, que se han hecho los estudios, pero en mi opinión y en la de muchas personas de los que estamos observando esto, nos damos cuenta que ellos están todo el tiempo tratando de contener los casos. La información para nada es clara. Y sobre todo ese déficit de estudios para mí es preocupante. Hay un dato que, sin embargo, a ellos le causa problema, yo diría, y es que al reducir el número de casos y de alguna forma, en mi opinión, es más difícil esconder los decesos, las muertes, aunque por supuesto ya está todos los comentarios de que van a mencionar a muchas personas como muertas por otras razones. Evidentemente ocurrirá. Pero de todas formas, esconder o manejar las cifras de muertos me parece que siempre va a ser un poco más complicado que el número de casos infectados. Al ellos tener ya 6 fallecidos con este valor realmente bajo, que tenía que haberse incrementado a estas alturas mucho más, de enfermos de 186, la tasa de letalidad le da bastante alta y le da 3.2%. Mucho más alta, un poquitico ya casi llegando al doble
de la tasa o del índice que está en la región, que ha sido entre 1.7, 1.8, y ellos ya están en 3.2. Y en este momento están reportando que tienen 3 casos críticos y 3 casos graves. Primero, lo que llama la atención acá es que toda la propaganda que habían hecho de que el interferón era la cura, y eso lo han estado vendiendo por todas partes, no se imaginan ustedes toda la propaganda que han venido haciendo en la televisora Telesur, acá en la televisión, en todas partes, de que el interferón, que todos los países están locos intentando comprar el interferón porque es la cura mágica. Bueno, todos estos decesos y estos casos graves y críticos echan por tierra todo esto que el régimen ha venido vendiendo de que el interferón es esa cura. Entonces, les decía, este valor de 3.2 realmente a mí me parece que de alguna forma empieza a complicarles a ellos el manejo. Pero bueno, veremos a ver qué va pasando en los próximos días. Como les decía, se supone que ellos hoy recibían estos test chinos, que por cierto todos hemos leído, muchísimos hemos leído los problemas que se han dado en España por estos test chinos que realmente no estaban funcionando bien, estaban dando valores adulterados, falsos. Bueno, esos son los tests que ellos tienen. Y la última noticia que acabo de ver ahora en el noticiero de las 8 de la noche es que un poblado de Consolación del Sur está en cuarentena porque se da el segundo caso, como llaman ellos, de contaminación o difusión autóctona, o sea, de un cubano, y bueno, han decidido poner este espacio en cuarentena. Ahí estaban hablando en la televisión del tema de la alimentación, de los productos, de que iban a garantizar, y yo creo que este es otro de los temas importantes de hablar y de mover esta información con la mayor fuerza, porque si bien en algunos de estos poblados para ellos no sería tan complicado un poco manejar el tema del abastecimiento, bueno, para La Habana, que es una ciudad que según reporte está del orden de los 2.500.000, y hay que ver con toda la población flotante en cuanto a cuánto sube, pero en La Habana sí sería una situación seria que ellos tengan que implantar una cuarentena de este tipo y que tuvieran que dedicarse a distribuir alimentos directamente a la gente, porque no tienen para nada ni los alimentos ni la infraestructura para realizar esta función. Y ahí, en ese sentido, me parece que hay que hacer muchísima presión para que el régimen levante todas las restricciones completamente irracionales, todos los gravámenes que tiene, los mecanismos de comercialización que hay sobre los productores internos. Porque en estos últimos días hemos visto cartas y bastantes noticias de que según esto se está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que levante las sanciones económicas por la situación que atraviesa el país, que viven, bla, 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 todo este discurso. Sin embargo, el régimen en ningún momento ha hecho referencia que va a levantar las tremendísimas sanciones, los impuestos, los mecanismos absurdos sobre los productores nacionales. Ya ayer, hace unos días, estaban hablando de que el monto que tienen que destinar anualmente, y eso ya es casi, ya llevan tiempo destinando ese presupuesto del orden de los 2.000 millones de dólares anuales, que bueno, que eso lo tienen que revertir y que tiene que cultivarse la tierra y todas estas cosas, y por ahí estaba este individuo que trabaja casi con el piloto automático, lo llevan por todas partes, el Machado Ventura, a decir lo mismo desde hace ya casi 30 años. Bueno, ese individuo estaba repitiendo el mismo discurso, pero no vemos absolutamente ninguna medida que le diga a las personas que pueden realmente comercializar productos. Y para nada, por acá está Castori, está hablando como buen camagüeyano al fin del tema de la carne de res y las vacas. Bueno, pues ese es uno de las grandes limitaciones que tienen los productores acá, la producción y comercialización de la carne de res, de la carne de todas las carnes y de todo, pero en especial la de res es como lo intocable, diríamos. Entonces, creo que estos son varios de los puntos principales que yo quería tocar. Me preocupa, como antes de empezar a leer ya los comentarios de ustedes, las preguntas, me preocupa muchísimo, como les decía, el manejo de las cifras. Yo creo que hay varias herramientas que pueden servir para modelar
para poder estimar cuáles son los valores que deberían reportarse, sobre todo ahora a partir de que empieza ya a subir por encima de 100 casos, 150. A partir de estos valores, los saltos tienen que ser mayores. El número de casos que tienen que aparecer tienen que ser mayores, y los tiempos de duplicación también que hay que observarlos. Ellos definitivamente han alargado los tiempos de duplicación. Las cifras, como le decía, la reducción de manera más o menos sistemática, estar aumentando en un 35%, reportar de ayer desde el día 29 al día 30, porque siempre reportan con un día de atraso, o sea, hoy 31 reportaron los del día de ayer, del día 29 al 30 reportar un incremento nada más de 9.4%, a mí me parece una cifra realmente baja. Veremos a ver, ahora que según ellos ya pueden aplicar los nuevos test, qué es lo que van a decir. Pero sí me parece que hay algo de extrema importancia, y es la divulgación de la información. Todas las informaciones que ustedes vean, por supuesto, tienen que ser fuente seria o que esté manejada de forma seria. Toda la información que esté manejada de forma seria, por favor, circúlenla, háganla, muévanla lo más posible, envíensela a los amigos, porque esa es la forma de que la gente le pueda también poner presión a ellos. Lamentablemente yo pienso que si ellos no toman acciones, y no sé cómo lo van a hacer, por lo que les decía, todavía están en internet las colas, los tumultos, incluso las peleas. Si no se toman medidas de mayor control, bueno, tarde o temprano acá va a empezar a írsele de fuera del encuadre que ellos están planteando, y veremos a ver qué manejo le van a dar. Yo por lo pronto esos son los temas que quería manejar. Como les decía, la letalidad altísima, 3.2, mucho más alta que la región, muchísimo más alta que la que tienen en Estados Unidos. Hace un momento vi por fragmentos la presentación que hizo Trump con los dos doctores y lo que estaban hablando de ya los exámenes que tienen, que en unos minutos van a dar los resultados, y que están aplicando del orden de ya han aplicado por encima de 1 millón de exámenes, y bueno, la idea que tienen es cada vez aplicar más. Y es que realmente, sobre todo en varios países como es Corea del Sur, se vio que aplicar estos exámenes, no ya a los casos o a las personas que están manifestando síntomas o que tienen algún tipo de molestia, sino a las personas, incluso al azar en la calle, da como resultado poder atajar, como se diría, a tiempo, poder tomar a tiempo los casos y reducir sin duda ninguna el número de muertes, ¿no? Yo creo que independientemente que, por supuesto, en Estados Unidos, que es un país del orden de 330 millones de habitantes, las cifras de muertos por los contagios, por las interacciones en las grandes ciudades, Nueva York, son altas en comparación con países con poblaciones mucho más bajas y ciudades con mucha menos densidad de población. Pero si valoramos con respecto a estos elementos, realmente la letalidad, y muestra de eso es el índice que tiene, la letalidad dentro de los Estados Unidos es baja. Aquí en Cuba, como les decía, es 3.2, es bastante alta, y apenas esto ha empezado. Y ese es el punto. Apenas esto ha empezado, y ahora es que en la mayoría de los países, cuando uno lo ve, las cifras, yo he estado recolectando las cifras el número para poderlo tener, y no solamente en gráficas, porque hay veces que en las gráficas es un poco engañoso. Pero cuando uno ve las cifras, los valores en México, Uruguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana, como lo decía, Venezuela es el caso para mí más escandaloso, Colombia, Argentina, Chile, ya a partir de determinados valores, cuando estamos hablando por encima ya estamos en el orden del centenar, 200 casos, ya empiezan los saltos a ser mayores, ¿no? Y eso es lo que me está preocupando, y ahí es donde me parece que tenemos que poner toda la presión para que el régimen esté obligado a reportar las cifras reales y no estén falseando esos valores. Yo creo que es fundamental, en la medida que podamos también nosotros mostrar los datos que se esperan, las cifras que se esperan, me parece que eso va a poner presión sobre ellos, y eso ahora mismo es de extrema importancia. Entonces voy a leer un poco los comentarios, las preguntas. Por acá dice
Bueno, están por acá hablando Mercedes Perdigón de Pobre Aymara y Marta Sánchez. Sí, me parece que el caso, como he dicho, de los presos es realmente lamentable, la situación que se están enfrentando. Bueno, Aymara, como ustedes saben, hasta las tunas la llevaron. Y si acá los presos no tienen visita, imagínense ustedes atravesar todo el país, que ya eso está, de hecho, lo habían prohibido. Entonces, dice por acá Rebeca Céspedes, voy a decirles a mi hija que compre 2 o 3 sábanas para que haga tapaboca para los presos. Es una buena idea, Rebeca. Por acá ya yo tengo algunos ahí que le mandaré a Ernesto para que él pueda usarlo él y si puede compartirlo con otras personas, pero sí sería muy buena idea empezar. Creo que Claudio había publicado que una activista que es quien también se ocupa de algunos presos, y en este caso de Silverio, estaba también elaborando algunos tapabocas para llevarle, algunas mascarillas para llevarle a Silverio y a otros presos. Yo creo que eso sería de mucha ayuda. Entonces, por acá, Iliana Ravelo dice, esos presos están mal alimentados, por supuesto, roguemos porque no caigan y sobre todo tratar de tener la mayor información de lo que está ocurriendo allá adentro, aunque sabemos que el régimen, si empieza las cosas a irse de control, van a cerrar las llaves de la información, pero de todas formas, una vez que no se tenga información, bueno, hay que hacer la huya, ¿no? Hay que hacer la huya porque eso quiere decir que está ocurriendo algo. Entonces por acá está Claudio que decía sería estupendo, por supuesto, respecto a los tapabocas. Ahí por acá el virus chino de los falsos positivos, dice Cuba en dictadura, seguro. El tema este de los test que no han funcionado, yo creo que es un problema serio, porque entonces deja a las personas que continúen diseminando la enfermedad, ¿no? Entonces por acá Eric Blanco, no creo en las cifras de incrementos sean reales, pero las que... Bueno, Eric, evidentemente las cifras, y eso es parte... en los comentarios que aparecían, había muchas personas que de cierta forma cuestionaban el uso de esa cifra. Y yo quiero ser en eso muy claro. Evidentemente yo para nada estoy creyendo esa cifra. Yo creo que claramente los valores son mucho mayores y ya a estas alturas del partido deben estar quién sabe cuántos ceros por encima de lo que ellos están reportando. Pero acá lo interesante es que aún con las cifras que ellos están reportando, en la medida que esta secuencia continúa, se les empieza a disparar, porque ese es el comportamiento típico de las funciones exponenciales. Y ellos, aún con esa cifra, empiezan a amarrarlas. Y fue lo que vimos del día de ayer o del día 29 al día 30, que la progresión por la que ellos venían moviéndose, de momento la amarran y el salto o los nuevos casos que deberían aparecer no aparecen. Entonces me parece que de todas formas seguir e ir reportando esos giros que ellos van dando, porque déjenme explicarle algo. Cuando uno hace la modelación de estas funciones, uno va obteniendo rectas. Y las rectas, ustedes recuerdan, mientras más pendiente tienen, bueno, eso quiere decir que van incrementando más los valores. En este caso, en la medida que ellos van reportando valores menores, la recta se va acostando. Y la idea que yo tengo es ir reportando las rectas que originalmente deberían ser y cómo ellos han ido acostando esa recta que representa esos valores. Y eso es importante porque está hecho sobre las propias cifras que ellos van manifestando, que ellos van reportando. Entonces creo que independientemente que sabemos que todo esto está bastante trucado y lo que lamentablemente no hay cómo probarlo con las cifras reales, pero sí el seguimiento y la estimación de los valores que deben ser, sí nos dan una idea de cómo ellos mismos van moviendo los valores que sus propios datos iban prediciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es importante hacer este seguimiento. Entonces, bueno, Eric, esa es más o menos la idea de por qué lo estamos haciendo. Dice Familia Sánchez, dice, tengo un amigo de la infancia en Jibara, Holguín, que fue llevado a hospital militar porque no podía respirar y con fiebre.
Bueno, evidentemente Holguín es otra de las ciudades ha tenido bastante turismo en los últimos tiempos, o sea que es lógico que de alguna forma Holguín sea uno de los lugares donde hayan más casos, ¿no? Recordemos que ellos dejaron ese boquete abierto y estuvo llegando turismo y el turismo estuvo interactuando y comportándose con toda libertad, ¿no? Entonces, Sánchez, yo creo que evidentemente Holguín debe ser uno de los casos complicados. Por acá entonces, déjenme ver qué otro. Ellos, no, por acá Joel Rosabal dice, eso de 186 no lo cree nadie, como las colas grandísimas para comprar pollo. Claro, evidentemente Joel, con todo el escenario que nosotros tenemos, hoy yo estaba en un programa con la periodista Cari Roque y hablábamos precisamente de eso, de todo lo que se dice que no se debe hacer. Muchas de esas cosas son las que ellos han hecho. Incluso recuerden aquellas reuniones, ¿cómo le llamaban? Consejos de sanidad o algo así, ya ni recuerdo los nombres estos que se inventan. Bueno, eran reunir precisamente a un grupo de personas, hablar y para gritar viva Fidel y todo este asunto, ya cuando se sabían, ya cuando habían casos y ya cuando se sabía que definitivamente había que ir recogiéndose. Bueno, ellos todavía estaban haciendo estos eventos y sin tapabocas ni nada, y donde había muchísimas personas mayores y niños aparte. Entonces, el gobierno entiende que la verdad no está de su lado. Poco a poco se van a querer alejar de la situación interna y concentrarse en crear la campaña de levantar el embargo por razones humanitarias. Yo creo que Alejandro Goicoechea, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que de hecho ahora mismo estamos oyendo hablar de un discurso en el que permanentemente están repitiendo que esta situación desconoce de razas, desconoce de ideologías, desconoce de estatus social, económico. Están con todo este discurso tratando de buscar, yo diría, un acercamiento para que le levanten todas las sanciones que tienen. El tema acá, Alejandro, es que lo primero que hay que exigirle es que levanten ese bloqueo, esa muralla impenetrable que tienen contra el pueblo cubano. El mismo tema, ahora en estos días Claudio estaba poniendo un póster sobre el tema de la estafa que es Texas. Los precios, el tipo de servicio que da, los salarios medios. O sea, cuando uno compara todo eso, realmente los precios que ellos tienen acá están por el techo, ¿no? Y los servicios para nada cumplen los estándares internacionales. Entonces, primero que todo, Alejandro, antes de que ellos exijan ese tipo de pasos, me parece que lo primero que tienen que hacer es eso mismo. La alimentación es un desastre. Incluso Díaz-Canel salió reconociendo que ellos no tienen todos los recursos para abastecer o todos los productos para abastecer a la sociedad, y que eso el pueblo cubano tiene que entenderlo. Bueno, señor, si usted lleva 60 años, 61 años en el poder y usted ni siquiera tiene los alimentos para dar a su país, a la población en una situación de emergencia, ¿qué clase de tipo de supuesto sistema usted tiene montado? Es evidente que la ineficiencia y el desastre que rige es alarmante. Entonces, creo que el tema de exigirle al régimen que levante todas esas restricciones, todos esos impuestos, todas esas reglas completamente irracionales, es parte de lo primero que tenemos que mover por todas las redes y por todos los medios de información. Entonces, por acá dice, la gente no ha analizado tampoco el peligro. Mi hija me dijo que en Santiago, para entrar a la bodega hay que tener los segurucos, los nasobucos, los tapabocas. Eso en la boca, pero cuando salen de la bodega se los quitan. El asunto es, Rebeca, que el régimen mismo se encargó, y está por ahí circulando ese video de la funcionaria esta del Ministerio de Turismo, diciendo, aquí todo está perfecto. Aquí todo está perfecto, y realmente el fiasco ha sido tremendo, porque muchísimos de los turistas, por ahí están los videos circulando, chilenos, mexicanos, de todas partes, que han venido creyendo que iban a estar acá en una especie de paraíso, mientras el resto del mundo estaba
como el Titanic hundiéndose y colapsando, ellos iban a estar acá en condiciones realmente preferenciales y de momento se han tenido que enfrentar con que la situación aquí es muchísima, pero mucho peor que la que tendrían en sus países. Este es el caso de la chilena. Yo veía hoy un material en Martí, hecho por Karen Caballero, y he visto circular este video de esta muchacha. He visto circular también el video de unos mexicanos que estaban en el aeropuerto recordando cuando, según ellos, México apoyó al régimen en la OEA en los años 60 y que entonces los ayudaran a ellos, los apoyaran a ellos. Yo realmente creo que todo eso ha sido una lección tremenda. Por supuesto, uno no se alegra de que las personas tengan que pasar estas vicisitudes, pero sí manda una señal muy clara de que todo lo que ellos están vendiendo para nada tiene que ver con la realidad. Entonces, por acá está Castor insistiendo, el padre Castor está insistiendo en el tema de las vacas y Camagüey. Bueno, esperemos a ver, eso no lo van a quitar. Yo creo que eso es parte del juramento que hizo el propio sistema de que el cubano no pueda comer carne de res, como dice también mi amigo Gorky, ¿no? Entonces, dice por acá Elena Millares: Antonio, discúlpame, Consolación del Sur está en cuarentena. Sí, lo había dicho Elena. Hace un momento había hablado de que recientemente en el noticiero acaban de decir que hay una cuarentena porque hay casos ya, como ellos llaman, autóctonos. Aunque no han salido, supongo que mañana ya deben salir finalmente y aceptar que están ya en la etapa epidémica. Porque recuerden que los otros días, y publicamos un video con respecto a eso, se dijeron y se contradijeron cuando el epidemiólogo Durán dijo que ya estábamos en fase epidémica, y después salió el ministro de apellido Portal y dijo que definitivamente no estábamos en fase epidémica. Entonces, bueno, supongo que ya mañana salgan y digan que sí, que ya estamos en fase epidémica. Y todo esto evidentemente tiene un trasfondo político, porque después de vender que ellos tienen todo el control y toda esta situación, aparecer y decir, bueno, realmente estamos en una situación difícil, pues le echa un poco por tierra toda la propaganda. Aunque para mí ya es realmente muy llamativo que Cuba sea, y esto es importante que se repita y que todo el mundo lo entienda, el índice de letalidad en Cuba es casi el doble del índice de letalidad de la región. O sea, después que ellos han vendido la fortaleza de su sistema de salud y han vendido que vendían que incluso tenían la cura, bueno, ahora están teniendo que reconocer que el índice de letalidad es casi el doble del medio de la región. O sea, a mí eso me parece extremadamente llamativo, y no sé cómo todavía hay gobiernos y otros países que están alabando el sistema que hay acá de salud cuando los números hablan por sí solos, ¿no? Entonces, por acá, mi familia la tengo en cuarentena y en casa desde hace rato. Los niños dejaron de ir a la escuela antes de que la dictadura lo mandó y los ayude a... Ok, perfecto. Leti está un poco contando, ¿no? Que están en la casa. Bueno, sí, seguro. Yo creo que en mi caso he hecho lo mismo, sobre todo mi preocupación por mi mamá, que es una persona ya mayor, es diabética, tiene varios padecimientos, y me parece que es importante tener a resguardo de la familia. Fran Parúa dice: el número total de pruebas que han hecho hacen totalmente irrelevantes las cifras que han dado. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fran. Imagínate tú que en este momento decir que ellos han hecho 2.322 exámenes nada más, ya más del orden de 20 días después de que han aparecido los primeros casos, realmente es risible. Es risible, y eso dice mucho de la capacidad que tienen. Vamos a ver ahora cuando ya empiecen a aplicar estos test rápidos, pero de todas formas sabemos que esos test rápidos, muchos de ellos han venido con problemas, entonces son falsos, dan falsos negativos. Entonces vamos a ver lo que pasa en los próximos días, qué valores ellos empiezan a reportar. Pero yo estoy de acuerdo completamente contigo, Frank. Acá el principal problema es cuántos casos ya tú has comprobado, y a partir de esos casos, uno de los índices más importantes, para mí es fundamental, es el índice de letalidad. O sea, una persona puede enfermarse, pero si esa persona rebasa la enfermedad, ok, claramente se debilita, claramente
o sea, lleva un esfuerzo humano, económico, de todo tipo para lograr recuperarla, pero el resultado es obtenido, que es que esa persona viva. Pero a mí me parece que acá el principal problema o el indicador negativo principal acá, más que los contagiados, que tienen que ver también con distintas características, y aquí en lo particular fue con el tremendo boquete que dejaron abierto, pero más que los contagiados, a mí me parece que el lugar que la cifra o el índice que más hay que prestar la atención es el de letalidad. Y en ese Cuba está en los últimos lugares de la región. Y lo repito, 3.2. 3.2, casi el doble de la media regional. Y eso, y bueno, veremos a ver qué va pasando en los próximos días. Dice Alejandro Goicochea, pero claro, la letalidad en Cuba tiene que ser alta cuando la infraestructura está tan desbaratada. El asunto de todo esto, Alejandro, es que en la medida, o sea, hay muchos factores predisponentes. Una población mal alimentada, con mal estado físico, muchísimas personas ya por encima de 60 años. De hecho, ellos reportan que es del orden de por encima del 20% de la población tiene esa edad. O sea, todo esto son factores que conspiran. Y hay un elemento que ellos no han dicho. Hace unos días, déjenme mencionarle, el ministro Portal decía que ellos están disponiendo ahora mismo, déjenme darle alguna cifra, dicen que tenían 12 hospitales dispuestos para estos casos, que van a disponer 5 más, que en este momento tienen 274 camas y que tienen 330 camas o que van a disponer de 330 camas más para cuidados intensivos. Pero de todo esto, yo no he escuchado todavía cuántos equipos de respiración asistida o respiración artificial tienen. Eso no se ha dicho. Y veamos que en Estados Unidos eso ha sido uno de los principales problemas, porque se sabe que, y hoy en la conferencia de prensa de Trump con los dos médicos y el vicepresidente Pence estuvieron hablando mucho de eso, se sabe que cuando la curva alcanza su pico, que es el momento crítico donde más casos infectados hay, bueno, hay que tener las instalaciones hospitalarias para que puedan responder a esa situación. Una situación que se va a dar siempre, que el objetivo que buscan los estados es tratar de aplanar la curva para entonces no tener que recibir en el momento a toda esa avalancha o cascada de pacientes. Y déjeme explicar algo. Generalmente, cuando usted va a calcular el número total de todos los pacientes en el tiempo, usted lo que calcula es como el área de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Usted lo que busca es achatar, bajar el pico, bajar la cresta de la ola y extenderla en el tiempo, porque aunque usted tenga en el tiempo al final el mismo número de pacientes, pero esos pacientes no se acumulan en un momento determinado, y la no acumulación en un momento determinado es lo que facilita que puedan todos recibir una asistencia. En el caso acá de Cuba, cuando tú no haces los test, cuando tú no puedes ir prediciendo, cuando tú no te puedes adelantar a la manifestación de la enfermedad, que es en un final lo que tú buscas con hacer los test en tiempo, bueno, lo más seguro es que a usted todo el mundo o una gran cantidad de pacientes le va a llegar y va a crecer el pico de la ola, o sea, de esa curva, de esa campana. Entonces ahí es donde está el problema. Y en el caso cubano, por las medidas que se han tomado, me parece que ese es uno de los grandes riesgos. Y por otra parte, tampoco sabemos de qué equipamiento dispone el régimen, sobre todo de estas máquinas que yo le mencionaba. Déjeme ver por acá otro de los comentarios. Dice Ramón Martínez: ¿qué crees de los estudiantes de medicina en la calle? Mira, Ramón, claramente muchachos que muchas veces los entrenamientos no son lo suficientes, no andan o sea, apenas con tapabocas y se echan un poco de cloro en las manos. Entre ellos están interactuando todo el tiempo. A mí me parece que todo eso son los clásicos errores que se cometen.
todos los mecanismos que tiene el mundo actual para poder interactuar con grandes cantidades de personas sin tener que tener esta mezcla y este contacto físico, acá realmente no existen. El acceso a internet es pobre. Parte de lo que el mismo Claudio ha estado posteando todo en estos días es la necesidad de que la gente pueda tener más acceso a internet, para que pueda tener más acceso a la información, para que pueda interactuar más y no tener que estar en ese contacto físico. Bueno, todo eso no existe acá. Entonces, definitivamente todo eso son factores de riesgo, ¿no? Por acá está Joaxis, un saludo para ti, también para Mario. Dice: libertad para los presos políticos, para los presos por peligrosidad predelictiva y para todos los que para todos los que no son una amenaza para la sociedad. Yo creo que Joaxis, eso es básico. Realmente hay que recordar que la población penal cubana es del orden de 90.000, una de las más altas si uno lo calcula per cápita en todo el planeta, y las condiciones en las que están de hacinamiento son terribles. Así que esperemos y tratemos de monitorear lo que está pasando ahí en las cárceles, porque si se contaminan, si empieza la difusión de la enfermedad en alguno de esos penales, la situación va a ser muy difícil. Dice Ramón Martínez: ¿por qué tú crees que están manipulando la cifra? Mira, Ramón, yo pienso que primero ellos están tratando de vender. Tienen dos partes, ¿no? Por una parte la parte política, por otra parte la parte económica. Están tratando de pregonar y vender lo que durante tantos años han dicho del sistema de salud. Por otra parte, esa misma mostrar ese rostro le permite el envío de médicos y profesionales de la salud, que es lo que sabemos que han estado haciendo en los últimos tiempos. A la vez todo el tema del interferón y algunos de los medicamentos también. Entonces me parece que sin dudas tiene un objetivo político y un objetivo económico. Vamos a ver por acá. Dice por acá Víctor de la Coyuntura, se hace llamar. Dice que se sabe de Raúl. Víctor, la China, dice: mira, Víctor, yo creo que ellos están plenamente conscientes de lo difícil que es la situación. Al único de ellos que he visto paseándose, lo han estado mostrando, es a Machado Ventura. El resto están bien resguardados y yo creo que por lo pronto no los vamos a ver, ¿no? Ellos se cuidan, como se dice en buen cubano, como gallos finos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Por acá está Walfrido, dice: se está pidiendo en todos los países distanciamiento social para evitar la diseminación de la epidemia, y también la cuarentena, y todo eso incluye en Cuba el factor cola, molotera. Bueno, seguro, Guafrido, yo pienso que eso es uno de los serios problemas que están, y evidentemente manifestación va a ocurrir. Yo me temo, lo dije los otros días, yo me temo que este es un sistema que lamentablemente ha vivido de la manipulación, de la mentira. Se ha construido todo este falso mito del tema de la salud, de la educación, y posiblemente, ojalá Dios quiera que no ocurra, porque va a ser bien fuerte, bien crudo para este pueblo, pero posiblemente se tenga que enfrentar a esas grandes mentiras que han estado tejiendo durante tantos años, ¿no? Entonces vamos a ver, ojalá que no ocurra, pero me parece que hay probabilidades de que este sea parte del futuro que tenemos, ¿no? Entonces por acá creo que se debe llamar el virus de la China. Bueno, así le llaman en Panama Post, dice Fernando Pito. Un saludo para ti, Fernando, y para tu familia. Sí, es lo que he estado viendo, que en Panama Post le llaman así. Virus chino, por acá dice: los cubanos dignos tenemos que hacer una contrapartida a esa petición del régimen de levantamiento del bloqueo interno al pueblo cubano y la existencia de nuestros derechos fundamentales. De acuerdo contigo, Iliana Ravelo, yo creo que eso es parte de la contracampaña que hay que hacer, y sobre todo pedirle que deje que el cubano pueda tener mediante iniciativas propias, enfrentarse a una situación tan crítica, que no sean tan cínicos, que no sean tan manipuladores, y que dejen que el pueblo cubano pueda desarrollar sus iniciativas junto con con ustedes que están fuera de la isla, para poder pasar una situación tan terrible. Que no use al pueblo cubano como escudo, que es lo que puede ocurrir, para entonces pedir
que le levanten las sanciones. Me parece que eso es demasiado cínico y cruel, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Iliana. Esa es parte de la campaña que me parece que hay que lanzar. Fátima González da buenas noches desde España. Un saludo para ti, mucho cuidado para ti y para tu familia. Arnaldo Escalona y Machado Ventura diciendo producir más papa, boniato, maíz y yuca. Es como yo decía ahorita, Arnaldo, es como un individuo que trabaja con piloto automático, repite eternamente lo mismo, ¿no? Entonces, déjenme ver por acá. Texas, las palabras de Gorky son unos infames. Seguro que sí, Alejandro. Gorky está haciendo bastantes carteles en relación a Texas y que todos describen exactamente lo que son un grupo de delincuentes tomando el dinero de los cubanos que están fuera y principalmente con un chantaje con la familia acá. ¿Qué más por acá? Dice Joaxi, en Estados Unidos el número de casos es tan elevado porque primero por una parte dan las cifras y segundo por otra parte están las pruebas. Muy de acuerdo contigo, Joaxi. Por eso yo decía, acá incluso en algunos casos en países con tanta población, con tanto movimiento como Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es evidente que hay condiciones para que se disemine el virus, pero ahí en ese caso lo importante es poder hacer los exámenes y detectar con tiempo. Entonces, sin duda, eso es lo que está pasando. Entonces, por acá está Fernando Pita, dice, sí, las vacas son sagradas, por supuesto. Déjame ver por acá que está. Aquí en España estamos confinados en la casa y la policía y los militares en la calle. Sí, me imagino, la situación es bastante difícil. Por acá Elena dice que Consolación del Sur es el pueblo de Willy Chirino. Bueno, imagínate, ojalá que si tiene familia, bueno, los que están allá que no la pasen muy mal. La cifra de hoy en aumento, bueno, ya expliqué sobre el tema de la cifra. ¿Qué más hay por acá? Castor, Dios Todopoderoso nos proteja y nos dé la libertad. Seguro, Castor, yo creo que eso es lo fundamental en un país con libertad y en una tierra con libertad. La situación siempre se vive muy distinto, ¿no? Acá, lamentablemente, lo que estamos viviendo, la mayoría de todos los problemas que estamos viviendo definitivamente están asociados a esa falta de derechos y libertades fundamentales, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, por acá, la situación es crítica, por más que presenten que todo marcha bien, señores. El turismo deja las divisas, las remesas, sí. En ese sentido, Arnaldo, lo que se ve hacia el futuro no es nada halagüeño. Llega a esta situación en un momento de crisis profunda del sistema. Veremos a ver cómo reaccionan. Lamentablemente, todavía no he escuchado la palabra de liberalizar, permitir, dar más oportunidades. Nada de eso se ha dicho. Al revés, todo lo que han referido es que parte de las condiciones que tienen o de las fortalezas que tienen para enfrentar una situación como esta es que es un sistema centralizado. Eso dijo el llamado ministro de Economía. Entonces, bueno, yo voy dejando por acá. Hay varios comentarios por acá. Voy cerrando. Algunas preguntas las contestaré y vamos a tratar de seguir manteniendo este reporte diario en comparación con las cifras. Le decía, quiero ver si trabajo un poco más todo el tema de las curvas que pueden un poco describir y aproximar los datos para predecir y de alguna forma esto confrontarlo con la información que van dando ellos. Entonces le agradezco el haber estado por acá. Buenas noches, nos estamos viendo y por favor ayudémonos en compartir, ayúdenme en compartir esta directa, que circule lo más posible la información. Un saludo, buenas noches para todos, compartan y háganle llegar a sus familiares acá al interior de la isla, sobre todo la información de lo que está pasando, todos estos datos, lo que el régimen está escondiendo, la realidad que está pasando también en Estados Unidos, las cosas que han funcionado bien, lo que no ha funcionado bien. Pero créanme que la campaña que tienen acá en la televisión, según ellos,
por todo lo mal que se está haciendo en Estados Unidos, realmente es increíble. Es increíble y yo creo que hay que hacer la contracampaña, como decía por ahí Iliana. Creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, buenas noches. Les agradezco a todos estar por acá y ayúdenme y compartan toda esta información y nos estamos viendo e interactuando en Facebook y en las redes sociales. Buenas noches y cuídense mucho y que Dios nos proteja y que Cuba salga de esta situación y que salga en algún momento logremos la libertad y que podamos construir un país realmente decente, ¿no? Un país como se merecen los cubanos. Así que buenas noches.